que nos ayude. Ya. De ir haciendo algunos ensayos generales que nos ayuden a comprobar más o menos qué tal está cada uno en sus respuestas, ¿no? Porque hemos ido avanzando en las preguntas, no hemos escuchado a todos en todas las preguntas porque son muchos, y es oportuno entonces regresar y hacer ensayos generales para que veamos más o menos cómo está su desempeño. Como siempre les digo, ahora sí ya puedo compartir. No nos volvemos elocuentes de un día para otro, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay debate presidencial, nos reímos, ¿no? De los candidatos, ay, no saben hablar, ¿no? Le preguntaron A, contestó J. Ya, pues, para que no nos pase eso, tenemos que practicar, ¿no? O usa muchas muletillas ese candidato. Termina cada frase y dice, no, no, por ejemplo, ¿no? O dice, usa muchas muletillas. Para que no nos pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar. O dicen, no, uy, el otro no habla fluido, empieza a decir, bueno, yo creo que debemos, uy, ese candidato parece que había venido tomado al debate. No, todos esos son problemas que tenemos propios de la expresión y comprensión oral. Y solamente se superan practicando. También a lo largo de las sesiones yo les he ofrecido algunas estrategias, como la de grabarse, sortearse las preguntas y grabarse escuchando su voz, ¿no? Escuchando su respuesta, para que en base a eso la puedan corregir. Me parece que no les había dicho, pero aprovecho de decírselo ahora, lean en voz alta. Leer en voz alta nos ayuda mucho a conectar entre lo que está pasando en el texto y mi voz, y si le estoy dando la entonación adecuada. Eso es algo que podemos practicar, es barato, es gratis, con cualquier libro que tengan, lean en voz alta. Traten también de que su pronunciación sea clara, sea fluida, sea sonoramente perfecta, ¿no? A veces mencionamos una palabra por otra o nos comemos palabras o agregamos palabras, ¿no? Palabras que no están ahí, las agregamos. Del mismo modo, léanse grabando en voz alta un par de minutos y luego comprueben, ¿no? Tú miras el texto y escuchas lo que tú has leído. Entonces, ahí vas a decir, ya, acá pronuncié mal. Esto no se pronuncia así. O no le puse entonación. Las últimas sesiones también hemos estado hablando a partir del video de un narrador. Hemos visto su desempeño en expresión oral, hemos visto sus movimientos corporales, faciales, hemos visto también que le va cambiando el tono de acuerdo a lo que va diciendo, si quiere expresar más alegría o más tristeza o reflexión. Para que nuestras respuestas no sean planas, ¿no? No tengan el mismo tono todo, ¿no? Me da lo mismo hablar de la universidad donde voy a estudiar, qué cosas hago para cuidar el medio ambiente, qué cosas hago cuando soy líder. Entonces no puede ser, tiene que haber distintos tonos, tiene que haber emoción en lo que decimos. Mucho depende del ingreso, mucho depende que seamos, digamos, desenvueltos, ¿no? Sí me ha pasado, o sea, he tenido casos en que a veces había algunas respuestas que no estaban tan buenas, podían trabajarse más, pero este chico era desenvuelto, ¿no? Era seguro de sí mismo, no se quedaba callado, entonces le iba bien, ingresaba, ¿no? A veces algunos con respuestas muy perfectas, muy trabajadas, pero si les cae una pregunta nueva, no saben qué decir. Entonces no hay que descuidar tampoco eso, porque recordemos que las preguntas con las que nosotros trabajamos son preguntas posibles. Es decir, pueden venir esas, pueden venir otras, ¿no? Pueden venir juntas también las preguntas.
a veces se arma como una conversación, entonces me hacen 2 preguntas en una, 3 preguntas en una, y también tendré en ese caso que recordar que me han preguntado. Muy bien, dicho esto, voy a apagar mi camarita para proyectar las preguntas y darles unos minutitos como para que las reflexionen. Pues ahí está siempre nuestra portada. Vamos a las preguntas. Hemos trabajado hasta, ay, la 2 o la 1. Hemos trabajado hasta la pregunta 16. Hasta la pregunta 16. Esta es la 1, porque has decidido estudiar, ¿no?, la carrera en la que vas, medicina en este caso. 2, porque has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No voy a leer todas porque ando un poco mal. Acá tenemos la 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Vayamos viendo. Tómenle fotito, como les digo siempre. ¿Cómo va a ser nuestro ensayo general? Nuestro ensayo general va a ser de la siguiente forma. Primero siempre pedimos voluntarios, ¿no? Si hay algún voluntario, empezamos con él. ¿Qué va a pasar? Yo le voy a hacer unas 3 preguntas o 4 preguntas. Yo creo que 3 mejor, para que nos dé tiempo de hacer alguna cosa más. Y luego pueden venir también algunas repreguntas, dependiendo de lo que el joven diga, si dijo algo interesante, si dijo algo que me llamó la atención, y que de paso que las repreguntas también nos ayudan a estar bien atentos y ágiles mentalmente, ¿no? Me pueden repreguntar esto. Entonces, repreguntas también vamos a incluir. A ver, voy a cambiar de preguntas también ahora. 3, 4, 5, 6, 7. Luego tenemos la 8, 9, 10. Que son relacionadas a las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas que siempre les digo que están muy de moda ahora. Bien. 8, 9, 10 entonces. Y lo último que hemos visto son estas preguntas de aquí. 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? La semana pasada hemos trabajado la 14, 15 y 16. Bien. Entonces, muy importante para nuestro ensayo comprender que nos puede tocar cualquier pregunta, 3 o 4, cualquier pregunta. Por ejemplo, si alguien responde muy breve a alguna pregunta, de repente le hago 4, ¿no? Pero por lo general van a ser 3 y alguna repregunta. Y termina y evaluamos, ¿no? Esta fue tu mejor respuesta, aquí podrías mejorar esto. Vemos tales, ya, por aquí me hacen una pregunta. Ahorita respondo. Aspectos considerar, de repente no ha considerado en la respuesta los aspectos pertinentes, etc. Bueno, por ahí me preguntan, dicen, ¿cómo se respondía a la pregunta 16? Ya se olvidaron. La pregunta 16 dice, si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que dártela a ti? Bueno, la pregunta 16 es muy importante y hay que responderla desde nosotros. O sea, no pensando en los demás, no pensando que yo he estudiado más que los demás, yo me he esforzado mucho más que el resto. No, o sea, no mencionemos a los otros postulantes. Vamos a mencionarnos nosotros y nuestras habilidades relacionadas a la carrera y la certeza de nuestra meta de estudiar medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Me enfoco en mí. Y es una pregunta como para hacer un comercial mío, ¿no? ¿Qué diría para que me elijan?
¿Qué me hace a mí distinto a los demás, merecedor de esta vacante, pero sin mencionar a los demás? ¿Correcto? Entonces, piénsenlo desde esa perspectiva. De paso, les recuerdo que en la 15 no tengo que decir que si no ingreso a medicina en Cayetano voy a ir a estudiar contabilidad en San Marcos. ¿Ah? Ya sabemos que no, tenemos que demostrar que esta es nuestra única meta. Así tú tengas el plan A, B, C, D, F, G, J. Así tú tengas un montón de planes B, no lo digas en la entrevista. Eso ya es muy personal tuyo, ¿no? Que en la pregunta 15 se evidencie que tú vas a luchar por esta meta con estrategia, porque es una meta tuya, personal, razonada, pensada. No es una meta antojadiza, ¿no? Si es antojadizo, pues sí, bueno, y no hay helado de vainilla, compro de fresa. Pero en este caso no. Tú quieres una meta en una universidad y tal carrera, entonces eso tiene que demostrarse, tiene que evidenciarse. Muy bien, entonces lo dejo proyectado y les voy a dar 5 minutitos para que trabajen sus respuestas. Son 11:32, justo acaba de cambiar el reloj. 11:37, los empiezo a escuchar. La vamos a poner everyone. 11:37, unos 5 minutos como para que se ordenen, ¿ya? Solucionen también sus problemas de audio. Y voy a ir cambiando las diapositivas, ¿sí? Ahorita retrocedo a la anterior, por ejemplo, para que las vean. Muy bien, 5 minutos entonces, chicos. También, esta es nuestra clase número 7, o sea, es la penúltima, van a ser 8 sesiones. Vayan pensando también entonces si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Así es, sea algo que ya haya dicho 500 veces y no se acuerdan, no importa. Este es el momento para preguntar, este es el momento para equivocarnos, así que aprovechen de hacer cualquier pregunta que tengan ahí pendiente, ¿sí? No importa que ya se haya dicho. Ok, 5 minutos.
Muy bien. Ahí estuve cambiando las diapositivas para que las vean de nuevo todos. ¿Alguna pregunta? Aprovechen ahora, antes de pasar al ensayo, ¿alguna pregunta? Pueden escribirla por el chat o decirla oralmente, pues levantando la manito. No hay preguntas. Ok, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario para empezar? No hay voluntarios todavía. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces con Fabio. Sí, vamos a empezar con Fabio. Sí, mis, buenos días. Ok, muy bien. A ver, espérenme, voy a prender también mi audio. Digo, mi cámara. Ya, a ver. Ok, bien, Fabio, vamos a comenzar. Entonces, a ver un ratito. Bien. Bien, Fabio, cuéntanos un poco acerca de ti, cómo te describirías y qué haces en tu tiempo libre. Bueno, me llamo Fabio y yo sinceramente me llegaría a describir como una persona de que siempre se logra a llegar a sus metas, se esfuerza mucho en lo que quiere. En sus tiempos libres, aunque sí en parte paso tiempo con mis amigos, también como que me tomo tiempo para revisar muchas cosas, que las que tengo que estudiar aún, para el examen siguiente, a revisar páginas sobre algunos informes o sobre nuevos medicamentos, porque a mí es lo que me llama la atención hacer en mis tiempos libres a veces. Ajá, y cuéntanos ahora un poco acerca de cómo te sientes trabajando en equipo. Para mí es mejor trabajar en equipo. Yo me siento como más complementado y pues más si es que yo voy a conectar con los demás integrantes de mi equipo. Y así logramos llegar, pues, bueno, en caso estamos en equipo, a llegar a solución del problema y pues sobre todo, pues, pues que en sí, mm, como que todos lleguen a dar todas sus opiniones. Y por ejemplo, ¿puedes recordar alguna experiencia exitosa trabajando en equipo? Bueno, experiencia exitosa, creo que en el colegio, durante un trabajo que teníamos que hacer sobre historia, y pues a pesar de que me dieron a muchas personas de las cuales eran, por así decirlo, personas relajadas y como que no trabajaban, yo logré convencerlas de que, o sea, de que, bueno, bueno, que teníamos que hacer el trabajo y así pues al día siguiente, que era el segundo día para terminar el proyecto que nos habían dejado, logramos terminarlo pues todo a tiempo y en sí fuimos el mejor equipo que había expuesto. Ujú. Y vamos a ver ahora una última pregunta. Cuéntanos por qué has decidido estudiar medicina. Bueno, yo decidí estudiar medicina debido a que cuento con un abuelo. Bueno, no es mi abuelo, abuelo, pero yo la verdad que lo conocí desde muy pequeño y pues lo llegué a considerar parte de mi familia. Y pues a él siempre lo vi muy dedicado a su profesión y he sentido mucha pasión hacia la medicina, llegando a entender muchas cosas y aunque muchos no les guste de que como de que si ven series van o sea, como que le llama la atención la medicina, pues a mí me llamó pues también la atención la medicina, pues ver muchas series
sobre los doctores o los diagnósticos, sobre todo lo que hacen y pues cómo es su vida. Y así fue como llegué a la decisión de estudiar medicina. Ah, bien. Cuéntanos entonces, ahora ya fuera de del ensayo, ¿cómo te has sentido con el ensayo? ¿Cuál crees que fue tu mejor respuesta y cuál fue la más bajita? Bueno, mi mejor respuesta fue la última y bueno, sinceramente de hecho me pongo muy nervioso hablando y como cuento con un poco de tartamudez, llego a trabarme muchas veces, pero creo que ya lo estoy controlando más que antes. Sí, yo no lo he notado, ¿ah? No, Sí. no, tartamudez no la he notado. O sea, sí se te siente un poquito nervioso, pero más que eso, que tampoco se ha notado tampoco tanto, o sea, no ha sido muy apabullante, digamos, que, uy, estoy nervioso, no. Lo que sí se nota es que no has trabajado mucho tus respuestas. Las respuestas están un poco breves, mm, y no abarcan todo lo que la pregunta te pregunta. O sea, no abarca todo lo que la pregunta quiere saber de ti, ¿no? A ver, yo creo que la mejor respuesta fue en todo caso la primera, para mí, ¿no? La de cómo te describirías, porque creo que aunque faltan mencionar algunas de tus cualidades y alguna oportunidad de mejora también, sí más o menos nos enteramos, o sea, fue importante el hecho de que dijeras que eres una persona que tiene una meta y lucha por conseguirla. O sea, sí me parece bien que hayas empezado con eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de las otras respuestas? O sea, el problema es que no nos hemos enterado de todo. Por ejemplo, empezó bien interesante con esto del abuelito que en realidad es tu abuelito, pero igual nos dejaste en el aire, porque no supimos, o sea, no nos dimos cuenta, o sea, es un tío, es un vecino, es un amigo de la familia, ¿quién es, no? Y qué cosas hacía él, ¿no? Entendemos que de repente era médico, pero, o sea, ¿qué te impactó de él, no? Sí me interesó también esto de sí, por ejemplo, podemos empalmar, ¿no? Con lo que decías de las series, ¿no? Entonces, primero tengo esta figura que es una inspiración, que es esta figura de este abuelito, digamos, postizo, y luego lo empalmo cuando veo que me gusta ver series de este tipo porque me voy enterando del del día a día del médico, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos en la respuesta a la pregunta uno, que tiene que haber varias ideas que se encadenan para que sea posible que yo me decida esta carrera. No puede ser una sola, porque, por ejemplo, a mí me encantan las películas de abogados, ¿ya? Me fascinan, las series también, ¿no? Es más, yo analizo, todo lo que tiene que ver con esas cosas de crímenes también me gusta, ¿no? Analizo, me siento, analizo, pero jamás en mi vida hubiera sido abogado. Jamás, nunca. Pero me gusta ver. Entonces, tienen que darse, ¿por qué les cuento ese ejemplo? Porque tienen que darse varios factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de él, alguien que lo inspira, y luego empalma con las series y las películas que vemos. Y luego tal vez en el colegio algo más podría haber reforzado, ¿no? Profesores de esos cursos, interesarme más por esos cursos. Ahora que ustedes tienen acceso pues a videos de YouTube en gran cantidad, que antes no había, cuando yo, por ejemplo, elegí carrera, no había, lo puede ver, ¿no? Puede aprender gratis acerca del tema, ¿no? Hay muy buenos videos subidos. Entonces, me intereso por ver esto, me intereso por bajar artículos relacionados, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que verse esa secuencia de acciones que me llevan a definir carrera. Y por último, el match, ¿no? Yo tengo esas habilidades necesarias, ¿no? Yo tengo esas habilidades necesarias para esa carrera o es simplemente un gusto, ¿no? Porque no tenemos las habilidades para todos, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, a mí me impresiona mucho es que me gusta ver mucho ver casas, no edificios, o sea, casas, ¿no? Me encanta ver casas y cómo han hecho esto y cómo han hecho lo otro, pero jamás en mi vida hubiera sido arquitecta porque dibujo espantoso. Pero me interesa, me llama la atención. Pero ¿qué fue lo que faltó? ¿No? Lo que faltó fue que yo tuviera esas habilidades o que siguiera investigando al respecto, ¿no? Entonces, no están mal las respuestas, solamente están incompletas. Hay que trabajarlas más. O sea, dentro de tus respuestas hay buen material para seguir ahondando.
Por ejemplo, en la pregunta esta del trabajo en equipo, sí, muy bien que respondiste que te sientes bien porque valoras los esfuerzos, quedó todos en su opinión y sacamos otra opinión. Pero cuando te pregunté del caso concreto, tendrías que haber sido más preciso. O sea, era una tarea de historia, pero ¿qué tenían que hacer? O sea, ¿cuál fue su primera dificultad? Porque mencionaste que al principio había dificultades, pero terminaron siendo el equipo que mejor expuso. Pero nos perdimos, pues porque no nos enteramos de cómo, o sea, de qué dificultades tuvieron, cómo las solucionaron y al final por qué fueron los mejores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que precisarlas. Ahora, a veces pareciera, cuando yo digo estas cosas, que mi respuesta va a durar un montón. No, esa es otra cosa que hay que trabajar. Yo trabajo mi respuesta por escrito, entonces digo, ¿cómo puedo englobar esta idea? ¿Cómo algo que estoy contando en 50 palabras lo puedo contar en 30, de una forma más precisa? Por eso trabajo mi respuesta por escrito, para poder también englobar y resumir. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias, Fabio. Ya tienes ahí algunas ideas para seguir practicando. Por ahí un par se me fueron cuando dijimos vamos a empezar a practicar. Vamos ahora con María. ¿Tienes audio, María? ¿Sí me puedo escuchar? Sí, perfecto. Muy bien, María. A ver, cuéntanos, María, ¿por qué has elegido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Bueno, yo elegí estudiar en esta universidad, ya que mi tía es exalumna de esta universidad y ella me incentivó a venir a esta universidad, ya que tenía muy buenos convenios que me podrían servir para un futuro y que tiene muy buenas instalaciones. Cuéntanos ahora un poco acerca de tu familia. Oh, ¿Qué miembros la yo, conforman? ¿A qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos? yo vivo con mi mamá y un tío de mi mamá. Mayormente solamente somos mi mamá y yo en la casa. Mi mamá es profesora, trabaja en el Colegio San Antonio Marianistas, en donde yo estudio. Es profesora de primero o segundo grado de primaria. Eh, Mi papá vive en el mismo edificio donde yo vivo, pero en otro departamento. Vive con mi abuelita. Mi papá es economista, trabaja en Fogapi. Y mi abuelita se dedicaba como a niños especiales, pero ahora ya no trabaja. También tengo alguien que es muy cercana a mí, que es mi tía, que vive también cerca mío, que es la que me incentivó a estudiar medicina, es obstetra en la clínica San Gabriel. Y en mis tiempos libres mayormente siempre la paso con mi mamá, porque mi papá para trabajando y a veces viene a visitarnos mi tía, que es parte de mi familia paterna, pero mi mamá y mi tía se van súper bien, así que a veces salimos también las tres juntas. ¿Y qué actividades además realizan juntos, además de salir con tu tía? Oh, eh, nos vamos, a veces con mi mamá salimos sin rumbo alguno y nos vamos ahí a pasear por cualquier lado, o a veces voy con mi Abby a hacer las compras, o cuando mi papá tiene tiempo libre también salimos por ahí al comprar el shopping o cosas así. Bueno, y esta idea como de salir sin plan, ¿no? Sí. Interesante. Sí, justo mencionaste la influencia de tu tía. ¿Cuál sería más o menos tu posible especialidad si te interesaría algo relacionado a lo que hace tu tía, por ejemplo, la ginecología, ¿no? ¿O qué especialidad has pensado? Yo quiero la psiquiatría. ¿Y por qué? Ah, porque me gustaría saber eh, un poco sobre la mente de las personas que piensan, por qué actúan de esa forma, eh, saber por qué hay tantos trastornos y cada vez va como evolucionando, por así decirlo, porque antes se veían muchos menos problemas que hay ahorita en la actualidad. Entonces me interesa saber por qué pasa eso. Ujú.
Ajá, bien, gracias. ¿Cómo te sentiste tú entonces ahora con el ensayo? Me sentí de cierta forma segura. Ya. ¿Cuál ha sido tu mejor respuesta y cuál ha sido la más bajita? A tu modo de ver. Cuando me preguntó a mi familia, esa siento que fue mi mejor respuesta. Y la que me faltó un poco contestar fue la última. Ya, ajá. Sí, a mí también me gustó la de la familia, creo que tienes una familia bonita, ¿no? Y es curioso esto que tu papá también vive en el mismo edificio, ¿no? Ya entiendo, tus papás, de repente están separados, pero siguen cerca, ¿no? Y además, sí evidenciaste que la relación es muy buena, ¿no? Que hay otras personas que también le dan soporte, ¿no? Como por ejemplo el tío de tu mamá que vive con ustedes, o tu tía, o tu misma abuelita, ¿no? Eso sí se evidenció bien. Eh, ¿Cuál habrá sido la respuesta más bajita? A ver, mira, en la primera, algo que en lo que hemos incidido bastante, o sea, por qué quieres estudiar en esta universidad, en esa pregunta hemos incidido bastante en el hecho de que no simplemente hagamos una, un comercial de todo lo que la universidad tiene o hagamos la referencia de que alguien me la recomendó, ¿no? Entonces, aquí es importante, como se dice, que uno tome el toro por las astas y diga, ¿por qué yo quiero estudiar en esta universidad? ¿Y cómo voy a usar todo lo que la universidad me ofrece? O sea, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, ¿por qué me interesa que tenga convenios? Porque yo voy a usar cuáles, ¿no? ¿Por qué me interesa que tenga prestigio? ¿Por qué me interesa que tenga catedráticos exigentes? O sea, yo sé que voy a sufrir ya. Elijo el camino del sufrimiento, ¿no? Pero ¿por qué lo elijo? Porque hay otras universidades donde medicina, que de por sí es una carrera difícil, es más fácil en otras universidades, ¿no? No voy a decir cuáles, pero sí es más fácil. O sea, ustedes eligiendo el camino de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, están eligiendo el camino, como les digo, de la exigencia, ¿no? De no tener tiempo. Pero eso va a ser recompensado porque ya pues no cualquiera sale de medicina en Cayetano, ¿no? Los médicos que salen de ahí están mucho mejor rankeados que cualquier otro de otra universidad. Entonces, ¿por qué elijo esto? ¿No? ¿Por qué elijo que me exijan más, que no tenga tiempo, que no tenga vida? ¿No? ¿Por qué elijo una universidad con convenios? ¿Por qué elijo una universidad con laboratorios, con una cátedra docente muy exigente, que está en un ranking? O sea, más que mencionar que está en el ranking o que tiene los convenios, sino por qué yo le elijo y cómo voy a aprovechar todo eso. No me interesa estar en una universidad que tiene todo eso porque yo quiero qué cosa. Ahora, básicamente Fabio y tú tienen el mismo problema, ¿no? Muy bien que no se quedan callados, ¿no? Hay respuesta, la respuesta es una respuesta con sentido, de acuerdo a la pregunta, con toques interesantes, pero le falta, ¿no? Le falta la respuesta, o sea, todavía no llega a ser una respuesta completa. La semana pasada estábamos viendo los criterios, ¿no? Y justo el criterio de calidad de la respuesta está relacionado a que yo responda realmente todo lo que abarque a la pregunta, ¿no? O sea, las respuestas están muy cortitas y poco sustanciosas, con sus toques de originalidad y de datos interesantes, ¿no? Entonces nos falta responder más ahí, porque hay cosas que de repente no nos quedan del todo claras, ¿no? Y la idea es que la respuesta sea completa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Lo mismo que le digo a tu compañero, trabajando la respuesta por escrito y luego tú te grabas y te escuchas. Ojo, cuando yo digo trabajen su respuesta por escrito, no es para que después la memoricen. No, no debemos memorizar, porque si yo digo una respuesta memorizada, se nota, ¿no? Se nota paporreteada también. Entonces, yo trabajo mi respuesta por escrito, para marcar 3 o 4 puntos que no me quiero olvidar, o 3 o 4 puntos que quiero que vayan en secuencia, para que la respuesta sea ordenada, porque el que me va a entrevistar no conoce a mi familia, no sabe mis razones de por qué quiero la carrera y tal universidad, nunca ha estudiado conmigo, es la primera vez en su vida que me ve.
Entonces, todo se lo tengo yo que dejar bien claro, ¿sí? Entonces, no memorizamos, ¿correcto? No memorizamos. Muy bien, quería ser voluntaria, Angeli. Muy bien, por eso, excelente cuando hay voluntarios. Vamos con Angeli. ¿Estás lista? ¿Sí, Angeli? Sí, Ah, ok, muy bien. A ver, escucho un poco bajito. Sube el volumen. Muy bien, Angeli. Cuéntanos cuál sería la principal cualidad que tú tienes y que es esencial para estudiar medicina. yo creo que una de las principales cualidades que tengo es que me gusta mucho investigar, me gusta mucho aprender, no solamente en el sentido de aprender en el ámbito científico, que también me gusta mucho, y justamente eso me ha llevado a que me guste la medicina, sino que también me gusta aprender de otras personas. Y yo siento que medicina, cuando uno está atendiendo a otros pacientes o cuando uno les está hablando, puede explicarle lo que uno sabe o también puede compartir con esta persona experiencias y de paso entender cómo esta persona se siente mientras vas hablando con esta persona, porque es bueno, es muy bueno entender cómo es que la persona se siente y qué es lo que verdaderamente necesita, porque muchas veces una persona no sabe cómo expresarse bien. Entonces ahí entra también la empatía y de saber cómo es que la otra persona se siente, saber cómo explicarle más o menos, y bueno, tener paciencia también para decirle, a ver, sientes esto aquí o sientes esto acá o qué es lo que sucede o qué pasó antes y tratar de escuchar a la persona también es una cualidad que me gusta mucho y que también tengo. Y yo creo que esa es una de las cosas que más valoro en mí y que también valoraría mucho que se explayaran dentro de la medicina. Cuéntanos ahora un poco acerca de tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Durante mi vida escolar he hecho un montón de cosas. En primaria, por ejemplo, me gustaba bastante las matemáticas y también me gustaban bastante las letras. Entonces, cuando llegué a secundaria, fue lo mismo, ¿no? Pero en, en la secundaria, un momento, un momento. Perdón, es que llegó un familiar justamente. Ya, entonces, ya, o sea, continúa de nuevo, continúa de nuevo. ¿Qué? Me perdí. Ah, ya, están distraídos ahí. Ya, ok. Después continúas entonces, ¿me No, dices? no puedo hacerlo ahorita. Es que Ah, pasó algo. ya, entonces continúa, te escucho, te Ya, escucho. entonces, cuando estaba en secundaria, gané un concurso justamente de ciencias, en grupo, un trabajo grupal de ciencias, de nivel de las sedes de mi colegio. Y también participé también en un concurso de matemáticas. Bueno, no gané, pero hubo la experiencia. Y también he llevado actividades como deportes. He llevado ballet, he hecho también deportes como básquet, vóley, también he hecho natación y también participé en hacer un curso de trapecio también. Muy interesante eso último que has comentado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo esto de experiencia del trapecio consideras tú que te ayuda a ser un mejor médico. A enfrentarme más a esas situaciones que no he experimentado antes. Por ejemplo, a mí me daba bastante miedo tener que subirme a un lugar alto y tener que moverme y sostenerme y también que no tenía mucha fuerza, ¿no? Entonces ahí tuve que tratar de mejorar para no quedarme atrás. Entonces tuve que hacer ejercicio, tuve que tratar de cambiar mi estilo de vida para poder ser un poco más fuerte y no caerme. Y también tuve que para o sea, tener confianza en mí y tratar de subir tanta altura y no tenerle miedo, ¿no? Entonces tuve que enfrentarme a eso para poder lograrlo y no, y al menos ser medianamente buena
y disfrutarlo también. ¿Y dónde fue eso? ¿En la Tarumba? Sí, En la escuela de la Tarumba. Ah, ok. Bien. Y como última pregunta, cuéntanos un poco cómo te sientes trabajando bajo presión. trabajando bajo presión, yo creo que una de las cosas que también se me da, porque cuando trabajo bajo presión, siento que esa presión como que te hace hacer las cosas ya, ¿no? Y mientras uno va haciendo las cosas, tal vez uno se siente más enfocado, más enfocado en lo que está haciendo y trata de dar lo mejor para poder entregar las cosas o poder resolver las cosas de la mejor manera en tan poco tiempo, pero es una de las cosas que te ayudan a saber cómo organizarte, tal vez previamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer si algo sucede? Pues ya tengo un plan para poder lograrlo y si pasa algo, puedo hacerlo de manera mucho más eficiente. Ajá, muy bien. A ver, ¿cuál habrá sido tu mejor respuesta? ¿Cuál la más bajita? ¿Y cómo te sentiste en general en la entrevista, en el ensayo? La mejor respuesta, la primera, tal vez. Sí, la más bajita, la última. Porque siento que no Ya, hablé demasiado. que no hablaste demasiado. Sí. Ya, ok. Ujú. A mí me gustó bastante la primera también, pero hasta cierto punto. O sea, me parece muy interesante con lo que empezaste. eh, por aquí lo apunté, ¿no? Me gustó mucho esa idea de ser investigadora, ¿no? O sea, es una cualidad netamente relacionada a la carrera, pero ¿qué pasó? O sea, después de que hablaste de que te gusta investigar y que tienes cualidades propias a la investigación, que hay que buscar eso, cuáles son esas cualidades propias a la investigación, por ejemplo, la observación, por ejemplo, la habilidad para sacar conclusiones, ¿no? La habilidad para comunicar tiene mucho que ver también con la investigación, etcétera, ¿no? De ahí te pasaste a otra cosa que me parece que fue un golazo, que me gustó mucho también, cuando dijiste esto de que te gusta aprender de los demás, o sea, que eres una persona que está atenta a ver lo que las demás personas hacen bien y tú lo incorporas a ti, ¿no? Lo aprendes. O sea, eso es muy bueno, porque eso habla de humildad, ¿no? Aquella persona que se cree pues que no tiene nada que aprender de los demás, está muy equivocada, ¿no? Y esta es una carrera en la que va a ser muy importante eso, ¿no? El aprender de los demás. O sea, tú vas a ser médico, pero también te interesa, digamos, lo que hace el técnico, lo que hace la enfermera, ¿no? Y nos retroalimentamos mutuamente, lo que hagan tus superiores. Entonces, esa cualidad es muy bonita. Pero de ahí ya empezaste a hacer una lista de cualidades que están todas bien interesantes, pero creo que hubiera sido más rico si desarrollabas estas dos, o sea, la idea de investigar y la idea de aprender de los demás, o sea, porque se habíamos preguntado por una cualidad y acabaste mencionando varias, porque como que una llevaba a la otra también, ¿no? Y ya salió la empatía, salieron otras más. Entonces, esa respuesta, como te digo, se podría mejorar así. Luego empezaste diciendo, yo creo. Vamos a evitar el yo creo. O sea, podríamos decir de frente de repente creo, ¿no? Creo que una de mis principales cualidades, ya, puedo ser, sin el yo, porque obviamente es yo porque yo estoy hablando. Pero es mejor, es más formal si yo digo, considero, ¿no? En vez de creo, considero que una de mis principales cualidades es tal. O, por ejemplo, puedo decir, ¿no? A mi modo de ver, mi principal cualidad, o sea, más formal, a eso me refiero. Luego también usaste un montón de cosas, ¿no? Me gusta aprender un montón de cosas, creo que era lo que decías. Entonces, un montón de cosas, también es bastante coloquial. Nuevamente lo que hemos dicho hace un rato, ¿cómo mejoro estos aspectos o cómo los identifico? Los voy a identificar cuando me grabo y me escucho o cuando trabajo mi respuesta por escrito. Entonces, un sinnúmero de cosas, gran cantidad de cosas. Bueno, cosas también es ese informal, ¿no? Entonces tengo que identificar ahí qué palabra va mejor que cosas y qué mejor que un montón, ¿sí? Eso es bien importante de tener en cuenta, ¿sí?
También bien lo del trabajo bajo presión, pero se hubiera podido ahondar también un poco más aquí, ¿no? Ahora, en lo de tu vida escolar, bueno, o sea, volviendo a lo del trabajo bajo presión, o sea, bien, se podría ahondar un poquito, pero sí quedó claro que no es un problema para ti el trabajo bajo presión, así que eso está bien. Y en lo de la vida escolar, hay que ordenarlo un poco, ¿no? Hay que ordenarlo un poco para darle fuerza, ¿no? Porque era como, también esto, y también el otro, ¿no? Entonces, no es que también, o sea, pon arriba lo que es más impactante, por ejemplo, el haber representado a tu colegio a nivel sedes es importante. Por ejemplo, el haber ganado lo de la Feria de Ciencias, que nos quedamos en el aire porque no nos dijiste de qué fue tu proyecto, ni qué puesto ganaron, ¿no? Ni qué destacó el jurado de tu proyecto, ¿no? O sea, eso es bien importante porque ustedes van a una carrera de ciencias, entonces ahí no lo dejemos en etéreo, seamos precisos, ¿no? Gané o ganamos o llegamos a un buen puesto y el proyecto era tal cosa, no sé, cultivos hidropónicos, o sea, claro, aclarar lo que era, ¿sí? Bien, pero en líneas generales también bien, hay que reforzar algunas respuestas, como te decía, quitar esas expresiones coloquiales también. Y en el caso de los demás también trabajar por escrito para escucharnos y para mirarla, a ver, para corregir. Muy bien, vamos ahora con Vivian. Vivian, ¿tienes audio? Sí, de aquí. Oh, ya, espérenme un segundito. Ya, ahorita empezamos. Ay, a ver, Vivian, un ratito. Ok. Bien, Vivian, cuéntanos. ¿Cómo te sientes, o cuál es el rol que cumples cuando te toca trabajar en equipo? Bueno, en mi caso, a mí siempre me ha tocado la parte de la recolección de todas las partes de investigación de mis compañeros para juntarlos todos en un solo trabajo y hacer la decoración. Y, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando te toca ser líder? ¿Tienes problemas con eso o te agrada? A mí me encanta ser líder, ya que puedo mantener todo en orden entre mis compañeros. Además de que siempre me encanta am, mantener el compañerismo entre todos nosotros y, como dije antes, el orden para que ningún dato se vaya a otro lado o, por ejemplo, no haya ningún problema, pues, ¿no? Cuéntanos ahora un poco cómo contribuyes al cuidado del medio ambiente. Bueno, me encanta siempre la ecología, desde pequeña siempre me ha encantado cuidar el medio ambiente. De hecho, a veces cuando veía a la gente botar basura en las calles, siempre me gustaba decirles lo que era correcto de hacer y qué no hacer, ya que, bueno, obviamente esto de contaminar el medio ambiente es malísimo, no solo por el hecho de que lastimamos el ambiente, sí, sino que también nos afectamos a nosotros mismos. Además, me encanta mucho am, reciclar. El reciclaje me encanta. Reciclar botellas de plástico y hacer manualidades con ellos. Ujú. Bien, vamos a ver ahora otra pregunta. Cuéntanos un poco acerca de cómo te ha ido con esta modalidad de las clases virtuales. Al principio, como a todos, ha sido muy difícil, no solo por el hecho de no ver a mis compañeros. En mi caso, la pandemia me tocó en segundo año, al principio de segundo año, por lo que sí fue muy difícil para mí, em, ya que quería ver a mis compañeros todo el tiempo y seguir con nuestras clases como normalmente lo hacíamos. Pero fuera de esto, también creo que me afectó mucho en la parte de los estudios, ya que fue un cambio muy drástico en comparación a otros cambios que hubieron, como por ejemplo los de los huaicos que hubo en los años anteriores, pues no, que también se cancelaron las clases, pero fue algo muy distinto ya que al final todo fue normal. Volviendo al tema, quisiera decir de que efectivamente fue un cambio muy drástico, ya que la enseñanza no era igual y la forma de adaptarse y adaptarnos en general eh, tardó mucho en llegar.
tuvimos como un año de adaptación y fue muy difícil, ya que no creo que ese segundo año haya aprendido algo realmente necesario, bueno, no necesario, pero sí, no que haya aprendido algo como hubiera podido aprender en las formas presenciales. Pero por suerte pude sobrellevar todo esto y terminar mis años con muchos éxitos. Ajá, bien. A ver, ¿cómo te sentiste con el ensayo? ¿Cuál crees que fue tu mejor respuesta y cuál fue la más bajita? Mm, Creo que me sentí muy bien en general, porque a pesar de que no tenía respuestas para todas las preguntas en general, pienso yo que me desenvolví muy bien al contestar cada una. Sí, es muy importante que en el caso de todos, ¿no? El tuyo y el de los demás, o sea, ninguno se quedó callado. O sea, no ha habido como que respondo, ¿no? O no ha habido vacíos, ¿no? O sea, puede haber habido respuestas cortas, pero no vacíos, ¿no? Eso es importante. Hay que felicitar eso, en el caso de todos. Pero ahora, lo que me preocupa a mí, y ya lo he dicho a los demás también, es la consistencia de la respuesta, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó bastante en relación a la última pregunta, ¿no? Creo que en todo caso comentaste más, o sea, esta experiencia de las clases virtuales me quedó más completa la respuesta, ¿no? Y además tiene sus ideas muy claras, ¿no? No aprendí tanto como hubiera podido, ¿no? Porque fue un proceso, el 2020 fue una desgracia, ¿no? Un proceso de adaptación, ¿no? Todos los profesores también aprendieron a poner estas cosas del Zoom, ¿no? Y algunos demoraban más que otros. De repente también aprender ciencias era más difícil que aprender letras. Entonces todo era problemático, ¿no? ¿Cómo evaluamos también, ¿no? ¿Cómo se dejaban las tareas? Yo creo que había un exceso de tareas en video, ¿no? Mi sobrino también le tocó llevar el primer año, el 2020, estaba en primer grado todavía mi pobre sobrino. Pero felizmente en su colegio ya más o menos habían aprendido a leer en kinder, en inicial, entonces no le afectó tanto. Pero sí, ¿no? O sea, definitivamente que hay años como que te marcan más, ¿no? Como un primer grado, como el inicio de la secundaria, porque estaba recién ahí en segundo, ¿no? Bueno, todos ustedes supongo. Entonces sí hay momentos donde te marcan más. O los que he llevado quinto de repente en el 2020, también quinto de secundaria, ¿no? Entonces, esa respuesta me gustó más, la sentí más completa. Pero, viene ahora el pero. Es importante que, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo no estoy aprendiendo tanto. Entonces, lo noté, ahí me hubiera gustado o hubiera sido interesante que tú digas, ¿no? Como me di cuenta que no estaba aprendiendo tanto, traté de complementar mi aprendizaje con la lectura y revisión de los libros que ya habíamos comprado, por ejemplo. Porque ¿qué pasó? Que los libros que se compraron para el 2020 casi no se pudieron usar, ¿no? Porque como se pasó a lo de virtual, los profesores no sabían cómo usar esos libros que estaban en físico en las casas de cada uno para una enseñanza virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, o buscando videos de YouTube de forma autodidacta. O sea, tú misma buscaste de forma autodidacta aprender, por ejemplo, no hubiera podido ser. Porque no puede quedar en que yo me doy cuenta de que aquí no me están enseñando tanto y me quedo así. O sea, eso es algo propio de la entrevista, porque se tiene que ver mucho la iniciativa del postulante, ¿no? ¿Qué hago? Por eso cuando hablamos de las oportunidades de mejora, decimos que no solamente menciono mis oportunidades de mejora, mis defectos, sino que digo qué estoy haciendo para superarlos. Porque si yo me doy cuenta de que tengo un defecto relacionado a la carrera, qué perjudica mi aprendizaje, mi vida académica, tengo que empezar a hacer algo para superarlo. Entonces, tiene que haberse un plan de acción. Entonces, no solamente es la idea de que digo que me di cuenta de eso, sino que algo hago para superarlo. Luego, en la primera pregunta,
porque nos hemos ido para la final de una vez. Ahí sí me quedó un poco bajita la respuesta. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí entiendo que muchas veces nos toca a aquellos que lo hacemos bien, ¿no? Juntar todas las partes del trabajo y de hacer las decoraciones, ¿no? O hacer el PPT o hacer el papelógrafo, porque tenemos más gusto, somos más artísticas, entonces nos encaja en esa parte. Pero ahí, no se ve bien el hecho, digamos, de que solamente hayas cumplido frecuentemente un mismo rol. Aunque haya sido así, hay que maquillar un poco esa respuesta, ¿no? La idea de roles rotativos, incluye también ahí, por eso te repregunté si te gustaba ser líder. Entonces, incluye también en esa respuesta, o sea, en esa pregunta, ¿qué haces como líder? ¿Qué haces como cuando te toca ser seguidora del líder, ¿no? Pero cuando te repregunté acerca de ser líder, me dijiste, me encanta ser líder, no tengo problemas con ser líder, pero no nos dijiste qué tipo de líder eras o cómo ejercías tu liderazgo. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo ejerzo mi liderazgo, no? Por ejemplo, motivo a todos a dar su opinión, ¿no? Pongo en práctica mi escucha activa, con las ideas de todos trato de sacar una idea nueva, o sea, ¿cómo ejerzo en sí mi liderazgo? Eso es bien importante. Entonces hay que concretizar, ¿no? Esa es la idea. Igual en el caso del medio ambiente. En el caso del medio ambiente, cosas puntuales que hacemos, ¿no? Y acuérdense de la difusión por redes, en mis redes sociales. ¿Cómo contribuyo a eso? ¿Cómo contribuyo a motivar a otros a que cuiden el medio ambiente? Poniendo una frase, poniendo una imagen, poniendo una reflexión, de repente compartiendo un video de algo, ¿no? Entonces, ahí es bien importante llevarlo a lo concreto. Bien, muchas gracias también, Vivian. A ver, nos faltan Johan y Jesús. A ver, ¿quién se anima? ¿Johan o Jesús? Anímense. Ya, yo mejor llamo. A ver, Johan, entonces. Johan, ¿tienes audio? Sí, ¿se me escucha? Ajá, sí, perfecto. Muy bien, Johan. Vamos a empezar contigo. Johan, cuéntanos, ¿cuál sería tu principal oportunidad de mejora relacionada a la carrera de medicina? Eh, Mi principal oportunidad de mejora sería el temor a perder la falta de empatía con las personas con las cuales yo atendería. Por ejemplo, yo creo que es importante a la hora de, por ejemplo, hacer una operación. Si opero, por así decirlo, a un familiar o alguien con el cual ya haya entablado una relación, es posible actualmente que me cueste. Pero espero, y también estoy leyendo libros para ayudar a mejorar eso, evitar que no influya con mi trabajo. Aunque tampoco la idea no es dejar de ser humano, ya que eso es lo que, en mi opinión, es lo que nos mantiene vivos. Y, por ejemplo, al respecto, ¿qué libro nos podrías recomendar o cuál te va gustando más hasta el momento? Más que todo, diversos libros de autoayuda de diversos autores. Ok, cuéntanos un poco acerca de si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que dártela a ti? Bueno, yo creo que la última vacante podría ser para mí debido a que al proyecto que se inició desde que elegí la carrera, la dedicación con la cual se emplea lo que es el estudio y más que nada la comprensión de temas que, para decir verdad, se me complican mucho, y también por la capacidad que tengo de hacer trabajos manuales, lo cual puede beneficiar a que sea contratarme. Y, por ejemplo, ¿qué dirías dispuesto a hacer que consideras que quizá no están tan dispuestos a hacer los demás que están postulando? ¿Qué dirías? Bueno, estaría dispuesto a lo que es lo que es a seguir con lo que es el repaso de los temas en sí, a pesar de las adversidades
Puede que en ese tiempo haya llegado una mala noticia de que le haya ocurrido a alguien, a una persona importante. Y en lo que a mí me afectaría en sí, pero siento que estoy en un momento en el cual tengo que enfocarme en una sola cosa y lamentablemente tengo que no ignorarlo totalmente, pero sí momentáneamente. Ajá. Cuéntanos un poco ahora acerca de tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. Eh, Durante mi vida escolar, desde primaria hasta secundaria, eh, sí participó en diversos concursos, más que nada en lo que es en equipo. Y recuerdo uno en el que quedamos en segundo puesto, un concurso de física sobre una exposición sobre las fuerzas y que también incluía experimentos. Ahí yo no era líder, pero contribuí con lo que se me asignó y de paso también con cierta información que se me pidió que investigara. Y actividades extracurriculares, puedo mencionar el deporte, o sea, he practicado básquetbol y fútbol. Y también he estado en el Instituto Académico Norteamericano Peruano, o sea, el IPNA, donde igual hace poco ya acabé en todos los ciclos y estoy esperando muy poco a dar mi examen para que por fin ya me den mi diploma. Y en relación justo a lo que mencionas del inglés, cuéntanos cómo tú consideras que haber estudiado una segunda lengua te ayuda a ser mejor médico. Me ayudará más que nada a entender diversos textos o documentos que vengan en otro idioma, ya que la mayoría deberían estar en inglés por ser la lengua universal, o también en posibles viajes, el inglés me ayudaría, ¿no? A entender. Ah, bien. Cuéntanos ahora cómo te has sentido con el ensayo, cuál ha sido tu mejor respuesta y tu respuesta más bajita a tu modo de ver. Bueno, el ensayo, yo creo que de por sí se notó que estuve ultra nervioso, porque la verdad es que hubo varias preguntas para las cuales yo no tenía una respuesta concreta. Y la primera pregunta, no, mi mejor respuesta sería, mm, la, a pesar de que me morí un poco, la pregunta es la que se me pidió sobre mis logros académicos y actividades extracurriculares. Sí, yo coincido, ¿no? Esa ha sido una muy buena respuesta, ¿no? Has hecho además varias cosas, pero hay que ordenarla igual, ¿no? Hay que ordenarla también porque si no, no damos, digamos, la impresión que queremos, ¿no? Esto es como cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿no? Tienes que recordar muy bien tus experiencias anteriores, recordar muy bien, digamos, cuál ha sido el trabajo o el momento o el proyecto en un trabajo el que ha sido más exitoso. También lo contrario, ¿no? El más frustrante, ¿no? Entonces, hay que tener a la mano muchos recuerdos. O sea, para dar la entrevista hay que tener a la mano muchos recuerdos y eso nos va a ayudar a que nuestras respuestas sean más precisas. Pero ¿cómo hacemos eso? Es que hay que darle tiempo, o sea, hay que sentarnos y pensar, me enredé. Hay que sentarnos, ¿no? Solos y empezar a recordar. Y entonces una vez que voy recordando, anoto, porque la memoria es frágil. ¿Qué hice? ¿En qué destaqué? ¿No? Ah, ya, entonces, luego que ya tengo todo lo que hice, todo aquello en lo que participé y destaqué, empiezo a filtrar y a ordenar y clasificar también, ¿no? Todo lo que sea deporte junto, todo lo que sea arte junto, todo lo que sea de repente exposiciones junto, ¿no? Y ahí ya lo ranqueo, ¿no? Pongo arriba lo más importante. Habrá algunas cosas que salgan, ¿no? Algunas cosas no las vamos a comentar, porque tampoco mi respuesta puede ser tan larga, pero me va a dar claridad, ¿no? O sea, hacer ese trabajo me da claridad. Ahora, eso toma tiempo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque justo a mí me encanta lo que él ha dicho, ¿no? A veces para algunas preguntas no tenía respuestas tan claras. Correcto, ¿no? El primer principio es reconocer eso, ¿no? Y en cierta forma nos ha pasado a todos, porque todos han podido dar
respuestas más profundas. O sea, si bien es cierto que nadie se ha quedado callado, la respuesta pudo ser mejor. Pero ¿cómo es mejor? Cuando la trabajo por escrito. Cuando le doy a la entrevista su tiempo, ¿no? Le doy su tiempo para practicar. A ver, a mí me gustó la primera idea esta, pero no sé si yo no entendí o tú te contradeciste, pero cuando yo te pregunté cuál es tu principal oportunidad de mejora y tú dijiste, tengo temor a perder la empatía con los demás, ¿no? O sea, como mencionando que a veces la carrera nos endurece tanto que ya pierdo esa capacidad de sentirme, digamos, triste porque alguien tiene una enfermedad, ¿no? O está próximo a morir, ¿no? Porque obviamente no puedo llorar con todos los casos que voy a ver, porque si no, yo no los ayudo. Pero me parece una respuesta interesante. Pero luego mencionaste, porque si de repente es alguien de mi familia, tengo yo más bien que poner esa barrera, ¿no? Y ayudarlo lo más objetivamente posible, ¿no? No dejarme llevar por lo emocional, así sea de mi familia o sea un amigo, y a la vez tampoco si es si es alguien que no conozco, tampoco, pues, ¿no? O sea, ayudarlo mejor. Entonces, ahí no me quedó muy claro eso, ¿no? No sé si tú mismo te contradeciste en un momento o no. Hay que pensarlo, hay que darle la vuelta, pero es una buena cualidad, o sea, el problema es que hay que explicarlo mejor. Ese es el punto. Luego, mm, en la vida escolar, ¿no? Te había preguntado acerca de la vida escolar. Eh, Igual, aquí hay que ordenar un poco esas ideas, ¿no? Porque ha habido varias cosas interesantes que has hecho, pero hay que ordenarlas. Y en las actividades extracurriculares vino lo del inglés, que genial que lo hayas terminado, y yo te pregunté cómo te ayuda a ser mejor médico. Y tú decías, bueno, en los viajes y a leer material que venga en ese idioma. Pero aquí va más profunda la cosa, ¿no? O sea, tú has dado dos ejemplos prácticos en los que te ayuda, pero ¿cómo cambia mi cerebro cuando aprendo una segunda lengua? Y la domino, ¿no? En los 4 skills de leer, hablar, comprender y redactar. Mi cerebro se amplía y eso es lo que has ganado, porque has ganado otra forma de entender el mundo, desde la forma que tienen los que hablan otro idioma, de los que hablan inglés, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya no es tú solamente con el castellano, sino que además tu cerebro se ha potenciado y tu forma de entender el mundo por lo mismo es más amplia. ¿Por qué? Porque puedes usar otro idioma que no solamente es tu lengua materna, ¿no? Entonces hay que profundizar también un poco en la idea de la respuesta. Cuando te pregunté esto de por qué tendríamos que darte a la vacante a ti, esa sí fue la respuesta más bajita. No me quedó muy claro, por eso también te repregunté ahí, porque te fuiste por otro lado, me parece, y esta más bien es la pregunta donde tú debes resaltar tus cualidades, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy contundentes, ¿no? Yo sé que a veces es difícil hablar de nuestras cualidades, pero mucho hace un estudiante o un postulante seguro de sí mismo, ¿no? Mucho hace eso. O sea, de verdad, o sea, pero hay una línea delgada, ¿ya? O sea, hay una línea delgada entre ser seguro de sí mismo y ser soberbio. Entonces tenemos que ver que no crucemos la línea. Pero ese, digamos, que está temeroso, apocado, que no está seguro de sus cualidades, ¿no? Que no valora las cualidades que tiene, no las dice con emoción, ese es más fácil que no ingrese, ¿no? Pero a veces hay unos que tienen no tantas cualidades, pero las saben vender, y ese es más factible que ingrese. ¿Por qué? Porque se le ve más seguro de sí mismo. Y lo demás, o sea, el hecho de ahondar en tus cualidades, perfeccionar tus cualidades, se va a ir trabajando en el camino, ¿no? Poco a poco, porque ustedes recién tienen 16, 15, 17 años. Entonces van a quinto recién el próximo año, ¿no? Entonces, de eso ellos están conscientes, pero sí les interesa ver esa seguridad, ¿no? Sí les interesa eso, ¿no? Ya si le falta aquí, si le falta allá, lo va a ir trabajando. Pero más hace uno seguro que uno que esté con temor.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ustedes tienen que ser como en el buen sentido, como los políticos, ¿no? Canchero, eso es una palabra que yo siempre uso, ¿no? Tiene cancha, no se queda, no se queda callado, ¿no? Eso es bien importante. Y resalta lo tuyo, resalta lo que has hecho, marketéate, ¿no? Bien importante. Pero teniendo a la vez también en cuenta esa delgada línea que les digo con la soberbia, ¿no? No hay que cruzar la línea. Bien, vamos ahora entonces con Jesús, y con Jesús terminamos los ensayos y de ahí hacemos otra cosilla. A ver, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está tu audio? ¿Qué tal, Miss? Genial, muy bien. Cuéntanos, Jesús, ¿por qué has decidido estudiar medicina? Yo considero que he elegido la carrera de medicina por la sencilla razón de que me gusta comprender cómo funcionan los seres vivos y especialmente el cuerpo humano, que contiene muchos sistemas, aparatos que son vitales para nuestra supervivencia. Y al ver todo lo complejo que es esta área, me ha interesado el estudiarlo y sobre todo el innovar en este ámbito de medicina, el descubrir nuevas medicinas para otras, para enfermedades que vayan descubriéndose, que vayan surgiendo, o algunas que ya existentes, por ejemplo, no sé, alguna cura al cáncer, que aún no tiene una dicha cura que pueda curarlo completamente, aunque ahí sí hay tratamientos, pero no, o sea, podrían ser más efectivos, podría decir. Y creo que otras razones serían para poder entablar mejores relaciones con personas y también tratar de comprender a diferentes personas, porque al tratar con diferentes compañeros, colegas de trabajo y con pacientes podré ampliar mi conocimiento sobre las habilidades sociales. También eso podría recalcar. ¿Y cuál sería esa principal cualidad que tú tienes que es esencial para estudiar medicina? Yo, yo creo, considero que sería el interés de aprender más y también el de tratar de investigar así profundamente en diferentes temas que tal vez me interesen o que se me sean útiles en un futuro. Y también otra cualidad que podríamos recalcar sería la perseverancia, porque siendo sincero, la carrera de medicina no es sencilla en diferentes aspectos. Tienes que poner mucho esfuerzo de tu parte, tiene consiste en mucho compromiso de uno mismo. Aparte de todo el tiempo que vas a sacrificar, eso también se toma en cuenta. Una duda, ¿cuál fue la primera cualidad que mencionaste? El interés de aprender más. Ah, ya, ok. Bien. Vamos con otra pregunta. Cuéntanos un poco acerca de tu familia, cómo la describirías a tu familia y qué actividades realizan juntos. ¿Cuáles son los miembros también? Muy bien. Mi familia la componen, por lo menos la más cercana a la que viven conmigo, está conformada por 5 personas. Sí, 5 personas. Primero, los cabecillas que están mis padres, mi mamá y María y padre José. De ahí se encontraría mi hermana, que llama Juana, y por último mi tía, que también vive con nosotros, Teodora. Por mi padre estudió, ¿cómo se llama? Ingeniería mecánica, eléctrico industrial y trabaja en una empresa de Veolia. Y por mi parte, madre, que es cardióloga, estudió medicina, y por ella también es una de las razones las cuales me motivaron a seguir esta carrera. Ella trabaja en el policlínico de acá, en Magdalena de Mar. Se llama, era delegado por, ¿cómo se llama? Sinceramente ya me olvidé el nombre de que trabaja ahí. Bueno, y se desempeña muy bien, se ha especializado en cardiología y ella me ha motivado a seguir esta carrera. Y por último, bueno, antes por último, mi hermana, que ella estudia en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, acá, y está estudiando diseño industrial, ya por segundo ciclo, si no mal recuerdo. Y ella también me está motivando para que siga estudiando carrera de medicina y siempre ha sido un apoyo para mí. Y mi tía, que ella es como una especie de ama de casa que nos ayuda acá con mi mamá y con los deberes del hogar. Y también la aprecio mucho. Y con respecto a las actividades que realizamos solamente, sería como
Por ejemplo, salir a pasear, por ejemplo, al parque o a Plaza San Miguel, que también es un lugar muy recurrente para nosotros, y establecer mejores relaciones con nosotros. También ahí uno que otro día jugamos juegos de mesa y tratamos de llevarnos mejor uno con el otro. Ajá, bien. Un ratito, espérenme un segundito, ya, para no tener el tiempo muerto. Vamos a hacer un stand-by, por favor, a Jesús. Le voy a pedir un ratito que nos espere y voy a proyectar una diapositiva y de ahí cuando vuelvo, terminamos con lo de Jesús y le comento sus respuestas, ¿ya? Un ratito, por favor, que tengo una emergencia que me están llamando. A ver, les voy a proyectar por eso esta pregunta. Quiero que lo lean, de ahí lo conversamos. Después de que termine Jesús lo conversamos, pero como que ustedes lo van leyendo y cosas que van aprovechando el tiempo. ¿Ya? Ahorita vengo.
Muy bien, continuamos. Bueno, dejo de compartir, después lo vuelvo a compartir y les comento esto. Entonces, vamos con Jesús. Vamos con Jesús, que nos faltaba terminar de escuchar sus respuestas. A ver, Jesús, como última pregunta, cuéntanos un poco acerca de cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad. Ok. Tener en cuenta de que soy una persona muy perseverante por los aspectos que ya les comenté antes. Yo creo que seguiré insistiendo en entrar a la Universidad Cayetana Heredia para estudiar medicina, porque yo, como al tener el deseo de comprender más el cuerpo humano y todo lo que comprende a la medicina, entonces yo seguiré insistiendo, a pesar de no entrar la primera vez. Entonces yo trataré de estudiar más y tal vez a la siguiente seguir, poder ingresar. Ujú. Ok, bien. ¿Cuál fue tu mejor respuesta, Jesús? ¿Cuál fue la más bajita? ¿Cómo te sentiste con el ensayo? Ah, bueno, primero creo acá que ¿cómo se llama? Me he sentido tranquilo en esta entrevista. No, no me puse nervioso, al menos yo creo eso. Tal vez las respuestas falta un poco más de orden, puede ser, pero ya me he sentido bien. En la respuesta que he sentido que ha resaltado más, por lo menos para mí, creo que ha sido en la primera pregunta de cuáles son mis cualidades para poder estudiar medicina. Y por la parte, la segunda pregunta de mi familia, tal vez ha falta un poquito más de orden, por ello creo que ha estado un poco más baja que las otras. Ujú. Sí, yo coincido. Mire, y se nota que Jesús está recontra atento, ¿no? Recontra atento a lo que han dicho sus compañeros y a qué les he dicho yo, porque él ha usado, digamos, cosas que yo he observado en los ensayos de sus compañeros para observarse él mismo. Esa es la idea. Esa es la idea, porque como les digo siempre, lo más importante es cuánto tú practicas cuando no estás conmigo, cuando no estás en clase. Entonces tú terminando el curso te vas a llevar ya prácticamente todas las preguntas, tienes ideas de cómo responder, ¿no? Pero ahora te toca hacer a ti el trabajo de sentarte y trabajarlas por escrito, evitando esos errorcillos que ya hemos mencionado, como la falta de orden, como la falta de profundidad, como quitar las expresiones coloquiales. Eso ya es trabajo de ustedes, ya, ¿no? Eso ya es individual, ¿no? Individual. Claro, si tenemos sesiones particulares, que también yo siempre se las recomiendo, ¿no? Aunque su entrevista esté más lejana porque recién van a quinto, nunca escatimes lo que puedes hacer con tiempo, porque luego ya no tienes tiempo, o sea, o tienes menos tiempo. Entonces, si tenemos un par de sesiones particulares, por ejemplo, con alguno o con uno de ustedes, ya es el trabajo más individual, correcto. Entonces, ya te llevas más ideas para seguir reforzando y haciendo el trabajo tú solo, ensayando, ¿no? Cuando tú ya estás contento, por ejemplo, con cómo sale tu pregunta oralmente, porque ya te has grabado y te has escuchado varias veces, tú tienes que dar el siguiente paso, que es filmarte. Entonces tú te filmas y te ves. Da roche, pues primero, ¿no? Pero tienes que verte. ¿Cómo estoy diciendo esto? ¿Estoy usando mis manos o estoy estático? ¿No? Mi cara está hacia abajo, mi cara está hacia arriba, se ve mi cara segura, insegura, sonrío, ¿no? Se me nota relajado, pero conectado con lo que está pasando. Se me ve con personalidad o se me ve todo apocado. O sea, esas son cosas que ya tú vas a ir observando cuando te filmas, ¿no? Cuando te grabas, solamente vos observas algunas cosas, pero cuando ya das el paso a filmarte, también vas a ver no solo tu voz, sino toda tu expresión corporal y facial, ¿no? Que es bien importante. Pero tiene que ser un proceso, o sea, ahorita no me puedo ponerme a filmarme, pues, porque ahorita recién estoy empezando a trabajar, estoy mejorando mis respuestas. Entonces, obviamente todavía va a haber dudas. Entonces, primero viene por escrito mi respuesta bien trabajada en mi cuaderno o en mi carpeta en la laptop, ¿no?
De ahí la leo varias veces para no olvidarme de nada, para no la digo de memoria, me grabo, me filmo. También puedo practicar con un amigo, con una amiga, o con mis padres, ¿no? Me va a interesar su percepción, ¿no? Me va a interesar qué cosas están observando ellos. Ahora, como ellos no son, digamos, expertos en esto, a veces me pueden dar ciertas recomendaciones que no sean las adecuadas o que contradigan lo que yo les he dicho, ¿no? Porque ellos no son los expertos en el tema. Entonces, siempre esas expresiones, esas indicaciones o esas apreciaciones hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Quédense con lo bueno, con lo que ustedes se dan cuenta de que sí es acertado, ¿no? Ah, ya, no, y yo sé, pues yo me doy cuenta cuando soy desordenado o no. O sea, yo me doy cuenta cuando mi respuesta ha sido profunda o no. O sea, que eso está ideal lo que dice su compañero. A ver, en cuanto a la primera pregunta de por qué medicina, me está faltando, porque hay buena parte de la respuesta, o sea, mejor dicho, gran parte de la respuesta es muy buena, pero me falta algún aspecto más personal, ¿no? Eso me faltó, o sea, alguna experiencia personal que haya sido ese detonante inicial, ¿no? O el primer acercamiento que hayas tenido, digamos, a la carrera, ¿no? ¿Qué podría haber sido? Me gustó mucho cuando agregaste también esta idea de innovar, ¿no? Me interesa eso, ¿no? Me interesa innovar, crear protocolos más efectivos. Que saben que aquí en Perú todo es un parto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, todo es muy difícil, ¿no? Nos enredamos para cosas tan sencillas como pasos para solucionar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, innovar en creación de protocolos más efectivos para atención de emergencias, por ejemplo, para atención de situaciones de riesgo, ¿no? Para el desempeño en sí dentro de los mismos médicos en el hospital. O sea, innovar es una palabra clave y habla justamente en relación a lo que vamos a ver después, ¿no? De esta última diapositiva que les proyecté. O sea, mi capacidad para pensar fuera de la caja. Siempre se han hecho así las cosas, ¿no? Es que no tienen por qué hacerse siempre así. Yo puedo innovar, puedo mejorar esa forma de hacer las cosas. Innovar es una palabra importante. Igual, en lo que has dicho respecto, es bien la respuesta, hay que ordenarla en relación a los miembros, ¿no? También, digamos, incluir también algunas actividades de las cosas que realizan juntos. Eso también siempre es importante. Fundamentar de repente o agregar porque son valiosas para nosotros también. Entonces, porque a ellos les interesa ver que tenemos soporte por parte de la familia. Ahora, en la última pregunta relacionada, si esta fuera la última vacante, ¿por qué habría que dártela a ti? Es importante agregar el análisis de tu proceso de preparación anterior, o sea, que en el que no ingresaste. Eso es básico, o sea, si yo voy a postular, tiene que ser con estrategia. Entonces, primero analizo qué hice bien, qué hice mal, ¿no? ¿A qué le di más tiempo? ¿A qué le di poco tiempo? Y en relación a mis resultados, ¿cómo salí? ¿Para qué? Para que aquello en lo que salí bien le dé menos tiempo, pero lo siga practicando, y aquello en lo que salí muy bajo le dé obviamente más tiempo. También pensar en formas más efectivas de ayudar, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínense que alguien que postuló la primera vez por CEPREPUC y le fue mal. Ay, por CEPREPUC no, por la Pre-Cayetano, por la Pre-Cayetano. Que justo el que me llamó hace un rato es de preparación PUC, y por eso me quedé con CEPREPUC. Y ya, de preparación Cayetano. Entonces, no ingresé. ¿Qué hago? ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que la Pre-Cayetano es muy alta para mí todavía. Me faltan, tengo muchos vacíos en ciencias, en matemática, en física, en química. Entonces, y en comprensión lectora tampoco me va bien. ¿Qué hago? Ya, mejor, soy inteligente y me meto un año o 6 meses, un ciclo, en una academia, pero donde me enseñen desde sumar, para llenar todos mis vacíos. Entonces, me dedico, pues. O sea, no es que la academia sola no hace el trabajo, ¿no? O sea, es la buena academia y mi esfuerzo
constante, ¿no? Entonces entro y me nivelo. Ya me nivelo, entonces ahí recién entro a la Pre-Cayetano. Te imagino que es lo que están pensando hacer ustedes, ¿no? Por eso están, digamos, aprovechando ahorita en el verano antes de ingresar a quinto, ¿no? Llenar todos esos vacíos que el colegio a veces no nos da, porque a veces lo que nos enseñan en el colegio no combina con lo que toman en la universidad, además que Cayetano de por sí es alto nivel. Entonces me preparo bien todo este año en mi academia y ya tiento por la pre, ¿no? Tiento por la Pre-Cayetano. Pero si me mando de frente a una cosa, entonces lo más posible es que me vaya mal, que fracase, ¿no? Entonces tiene que haber ese análisis. Eso es bien importante. Hay análisis en qué hice mal. Me ayudó este lugar donde estudié, pero con objetividad, ¿ya? Porque a veces los chicos dicen, ay, no me enseñan nada. Ah, no te han enseñado nada. No, no me han enseñado nada. Y sí le han enseñado, lo que pasa es que no te has esforzado, ¿no? Entonces tú tienes que hacer ese deslinde. ¿Cuánto hizo la academia por mí y yo cuánto aproveché? Por ejemplo, aquí algunos ni entran a clases, ¿no? Ni entran. Después, ¿cómo quieren ingresar? ¿No? Entonces, ahí está, o sea, es ambas partes, la buena academia con el estudiante dedicado y que además busque otras ayudas si es necesario. Estoy en una buena academia, estoy en un buen colegio, me estoy esforzando un montón, pero la física no la entiendo, no hay forma de que yo la entienda. Profesor particular, entonces tengo que buscar esa ayuda. La necesito. Entonces, el principal punto es reconocer cuando yo necesito ayuda, cuando necesito otros apoyos para lograr esta meta, que es una meta difícil. Porque así como te estás preparando tú, se están preparando por otro lado un montón más. Y compites contra los que ya van, de repente, 2 postulaciones, 3 postulaciones. Entonces ya tiene más experiencia. Ya se viene preparando más tiempo. Entonces, tengo que dedicarme y esforzarme. Muy bien, bueno, gracias a todos, genial que todos han practicado, todos han tenido su audio, estoy súper contenta por eso. Vamos a proyectarlo de las preguntas fuera de la caja para estar terminando más o menos 1:10. Más o menos a esa hora. A ver, ¿qué es eso de las preguntas fuera de la caja? Bueno, ahorita ya apago la cámara porque no porque voy a proyectar, ¿no? Bueno, como ustedes habrán visto aquí, las preguntitas fuera de la caja son situaciones, son una especie de casos, ¿sí? Que me van a plantear en algunas oportunidades dentro de las mismas preguntas, ¿no? Que quieren comprobar qué cosa. Quieren comprobar tu habilidad justamente para ser creativo, para pensar fuera de la caja, es decir, para no ser parametrado, ¿no? Esto se hace de esta manera y es la única forma de hacer las cosas. Ya, eso es lo que no se quiere personas parametradas. Siempre se han hecho así las cosas, ¿por qué tienen que cambiar? No. Las preguntas fuera de la caja nos ayudan a demostrar que somos creativos. Por eso es que son así de raras, así de locas las preguntas. Y hay más locas, ¿ah? Por ejemplo, yo he escuchado de casos en entrevistas de trabajo donde te dicen, imagínate que te destacamos, o sea, te vas por la empresa, ¿no? A la ciudad de Nueva York. Y tu misión es investigar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de ventanas que hay en la ciudad de Nueva York? ¿Qué harías? ¿Cómo solucionarías el problema? Entonces uno dice, ¿por qué me están preguntando esta tontería? No, pues no es tontería. Te están preguntando porque quieren ver tu capacidad para pensar fuera de la caja, es decir, para ser innovador, para ser creativo, para salir con aplomo y airosamente de los problemas. Quieren ver tu habilidad para resolver problemas, para involucrarte. ¿Qué pasa si me toca esto de las ventanas en Nueva York, ¿no? ¿Cuántas ventanas hay en Nueva York? Y yo digo, no, eso es imposible de hacer.
además es una tontería, ¿para qué nos va a servir eso? Ya, ese no entra al trabajo, es el negativo, ¿se dan cuenta? Entonces lo que tenemos esto, de solucionar esto, de realizarlo, es que yo puedo proponer una idea creativa, porque me involucro, porque me intereso. Entonces, primera pregunta, dice, si te encontraras en la situación de tener que decidir entre salvar a un señor de 64 años y a una joven de 23, ¿a quién salvarías y por qué? Entonces, aquí tiene que quedar muy evidente que tú valoras toda vida humana, ¿no? No, como siempre hemos comentado también respecto al aborto y la eutanasia, ¿no? Mostrarnos más bien en contra. Pero la pregunta te pide decidir. Entonces, primero vas a mencionar cuánto tú valoras la vida humana, ¿no? Cómo es de valiosa la vida de ambos, y ya luego vas a pasar a las consideraciones. Y las consideraciones van a depender de variables. Porque el de 64, ¿qué pasa si de repente el de 64 está muy bien, ¿no? O sea, mejor dicho, es una persona sin enfermedades, ¿no? Simplemente ha tenido un accidente. Y de repente la de 23 tiene alguna enfermedad ya grave, a nivel, no sé, terminal. Y además ahora ha tenido un accidente. Entonces, no te inclines demasiado rápido hacia un lado. Muestra siempre un camino neutral y al final decides y fundamentas. ¿Por qué a este sí y por qué a este otro no? Tus razones. Pero siempre considerando las distintas variables. Ahora, pregunta 2. Si sabes que un compañero tuyo, estudiante de medicina, utiliza sustancias no permitidas para mantenerse despierto y estudiar, pero eso está afectando su carácter, ¿qué harías? Entonces, aquí tiene mucho que ver con mi vocación de médico y con mi capacidad de involucrarme. Es decir, si yo veo que alguien está equivocado y es alguien cercano, un compañero, que además esa actitud está perjudicándolo a él mismo, puede perjudicar también sus estudios, su vida personal, inclusive perjudicarnos al grupo también, ¿no? Porque si es alguien que está pues en el salón, si se pone violento, si se pone agresivo, ¿no? Nos puede perjudicar si nos tocan un trabajo con él, o sea, hay que involucrarse, pero me tengo que involucrar nuevamente con estrategia. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién recurro? ¿Qué hago primero? Aquí es bien importante. ¿Cuál es lo urgente? ¿No? Lo urgente y lo importante. Hay la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es algo que tengo que hacer sí o sí, porque es una necesidad que hay que cubrir de inmediato, por eso es urgente. Y lo importante va a ser aquello que tengo que hacer, pero que lo puedo ubicar en el tiempo, o sea, lo puedo hacer un poquito más adelante. Entonces, diferencien eso, urgente e importante, primeros pasos, primeras cuestiones a atender, ¿qué haría? ¿Sí? Y quiero que estas preguntitas le tomen fotito para que se las lleven, ¿no? Y las piensen para que queden de tarea para la próxima semana. Entonces acá voy a apuntar. Tarea. La tarea van a ser las preguntas fuera de la caja. Ahora, está implícito que también queda de tarea practicar mis respuestas, porque ya hemos visto que tenemos que profundizar, limpiarlas de aspectos coloquiales, quitar las muletillas, toda esa historia. Ya sabemos. También sé que tengo que seguir mejorando mi cultura general, los médicos importantes de la historia del Perú y los premios Nobel. Hoy día hemos debido empezar preguntando los premios Nobel. A ver si ya se los han aprendido. Los hemos leído la semana pasada. No hemos visto quiénes son. Entonces ahora es importante que yo repase, que yo refuerce eso. ¿Sí? Bien. A ver, ¿alguna duda, alguna consulta?
Ujú, ujú, ujú. Ok, todo comprendido, todo claro. Muy bien, estas preguntas son bien interesantes, como les digo. También tenemos otras preguntas más para trabajar, ¿no? Todavía. A ver, por aquí hay una preguntilla. Ah, sí, lo de la presentación personal. Sí, no lo habíamos puesto, no lo hemos puesto todavía, ¿no? Ya sí, que lo voy a anotar, si no me voy a olvidar. Sí, porque es la última clase, la siguiente. Ujú. Entonces empezamos con eso, ¿ya? Ahora, podrían, por ejemplo, de repente ustedes ir pensando, ¿no? Yo había pensado ponerme esto, ¿no? Vestir esto. Ojo que tal vez a ustedes ya les toque su entrevista presencial, porque ustedes no van a... Hasta este año están siendo virtuales, ¿no? Hasta este proceso de admisión que acaba de pasar. Pero ya ustedes van a dar recién el 2024, entonces lo más probable es que su entrevista sea presencial. Entonces yo tengo que estar muy cómoda con lo que tenga puesto. No, no puede ser que se me vea el escote, que se me abra el botón, que mi saco me quede trincado, ¿no? Uno de mis postulantes que dio ingresante también en enero, creo que fue, no, el año pasado fue. Tenía él un terno. Yo decía, Mises, ¿cuándo mi terno? Íbamos a los 15 años, ¿no? Y él ya hacía un año que había dejado el colegio. Y le quedaba un poco alto de aquí, ¿no? Alto de aquí de la muñeca. Por lo mismo, pues, que ella creció más, ¿no? Encima había crecido y había engordado, entonces sí le quedaba como la manga por acá, así como estoy yo, digamos. Bueno, el mío está así, sino que lo he jalado por el calor. Entonces la manga le quedaba así como así, ¿no? Ay, mis qué ruche, me decía. Pero, pero no te van a ver, me decía yo, ¿no? Tu entrevista va a ser virtual, ¿no? Ya no le daba tiempo de ir a comprarse otro terno. Ya no, ya estaba la entrevista encima. No, además que bueno, es caro. Entonces, no, le digo tú con mucho aplomo, porque él sí era muy expresivo de mover sus manos. Entonces le decía, sí se va a notar, ¿no? Aunque no sea presencial, se va a notar. No, 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 tú seguro, ¿no? Tú muy seguro de ti mismo, no te preocupes. Esos son aspectos mínimos, ¿no? Que si el saco me queda alto o apretado. Pero para una entrevista presencial, sí tengo que tener en cuenta todo eso, ¿no? Que me quede muy cómoda la ropa, ¿no? En el caso de la virtual, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta el fondo, ¿no? Una chica, por ejemplo, tenía su pared beige y quería ponerse un sastre de color beige. Oye, te pierdes, ahí solo se va a ver tu cara. No, tienes que usar otro color, ¿no? Y justo felizmente ella se probó también, ¿no? Se probó a ver cómo se veía y no se veía bien, ¿no? O vas a otra pared de la casa que tenga otro fondo o te cambias tú de ropa porque no te vas a mimetizar con el fondo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Sí, así que no nos olvidemos, empezamos con eso de la presentación personal, de ahí respondemos las preguntitas fuera de la caja y de ahí vemos algunas otras preguntas más. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo sábado. Animen a sus compañeros a asistir, que ya va a ser la última sesión y siempre es importante practicar, ¿no? Aunque veamos lejos la entrevista, no está tan lejos, ¿no? Y de un día para otro no nos volvemos elocuentes, necesitamos practicar y necesitamos que me ayuden y me hagan recomendaciones. Muy bien, buen fin de semana, seguir estudiando. Nos vemos. No se olviden de ver noticias. Gracias.